Bueno, hoy se hizo más corto el tiempo de trabajo en Caldas porque no andan las estufas, entonces los que hacemos actividad sedentaria se nos reduce un poco la tarea. Da para hacer gimnasia, ya está, pero bueno, aprovecho el tiempo para mostrarte algunas cosas. Acá está la mesa de trabajo. Hay obras que ya te he mostrado, pero bueno, ahora las vamos a ver desde otro lugar, ¿no? O sea, observando otro tipo de cosas. A ver, o elegimos brillo o elegimos perspectiva para mostrar. Esto es pastel a la tiza. El tema del pastel a la tiza es que es muy volátil, entonces se van mezclando los colores, es inevitable, salvo que sea muy prolijo, pero en realidad eso a mí mucho no me interesa. Entonces aprovecho esas mezclas a mi favor. O sea, ese problema lo transformo en algo que me beneficie. Entonces, siempre tengo una base de tonos neutros o de tonos piel, que son más que nada producto de esa mezcla que se va produciendo. Y también de ensuciarme bastante los dedos, porque esta técnica me gusta trabajarla con los dedos. Siempre igual uno hace una base de los tonos principales. A ver, aquí tengo la pared de uno que está sin terminar, pero ¿ven? Se pueden ver los colores fundamentales que va a tener. Ya empecé a hacer más neutros en el fondo, pero este rojo todavía está demasiado puro para la forma en que yo los trabajo, ¿no? Lo mismo los azules. Aquí, por ejemplo, si bien mantengo el cálido en la figura, a medida que voy haciendo la sensación de perspectiva hacia abajo, lo que hago es enfriarlo. Acá trabajé con el color. Esto es modelar el color. Modular el color sería trabajar con los valores, es decir, con claros y oscuros. Acá está el original del retrato de Francisco, que lo habrás visto tal vez en internet. Esto es una base de gris a lápiz medios, no muy blandos. Y la arquitectura está hecha con tinta aguada y el fondo con témpera. Ahí se llegan a ver un poco los empastes. El tema es no atarse a una sola técnica, a un solo material. Poder ir combinando. Hay que ver después qué pasa con los resultados mezclando esas técnicas. Pero siempre pueden salir cosas creativas, cosas interesantes. Esto del arroyo, Caballú-Cuatiá, tiene muy pocos tonos, básicamente verdes y amarillos, y después algunos ocres o unos sepias. Pero acá lo bueno del efecto es que doy una aguada con celeste o con un color frío al agua, el arroyo, después lo seco bien con secador de pelo, por ejemplo, e intervengo con marcador o con acrílico, pero pinceladas muy finas. Y el efecto se logra con líneas largas continuas. Pero como la base es irregular, porque tiene reflejos amarillos, o sea, aguada amarilla, cuando el trazo pisa sobre algo más claro va a parecer más oscuro, y cuando pise sobre algo más oscuro va a parecer más claro. Eso da un efecto, una sensación como de movimiento al agua. Es un efecto muy, muy interesante. Esto, que básicamente es lápiz, tiene una base de carbón. El carbón yo lo trabajo pulverizándolo primero en un papel de lija y después lo trabajo con pincel, como si pintara, pero en seco. El fondo sí es muy suave, la base de carbón, porque quería trabajar mucho la línea y con lápices duros y mucha goma de borrar después para las luces y los brillos. El personaje no, tiene carbonilla, y el efecto del mármol es lápiz con una base de carbonilla con los dedos. Esto tiene la misma técnica que te mostraba el retrato de Francisco. Una base de grises y apenas un efecto de color.
no quería ser muy estridente, quería dar un clima determinado y donde más me centré es en la diferencia de textura, lo que es textura piel y la textura toalla. No se llega a ver en el video, creo, el detalle de la toalla. Está hecho con círculos, nada más, círculos continuos, con rulos, con el lápiz. Y después oscureciendo y aclarando. Este es el boceto para el nacimiento de Venus, también te lo mostré. Esto sí es mucho carbón y después lápiz. Ya, creo que había un video que había subido a Facebook de cuando estaba haciendo esto. Bueno, distintas técnicas. Hay que mezclar técnicas, hay que mezclar materiales y ver qué pasa.